Muy bien, pues vamos a comenzar. Esta masterclass le puede servir a todo el que quiera aprender de forma acelerada, salvo quizás matemáticas o algo de lógica, aunque bueno, también podrás aprender de forma más rápida algunas asignaturas o algunas materias un poco más complejas. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué veremos en esta masterclass? Pues vamos a ver cómo aprovechar mejor el tiempo de estudio, mejorar el proceso de aprendizaje, cómo aprendemos mejor y más rápido, y técnicas de estudio. Te va a servir para ayudar a tu hijo, a tu hija o a ti mismo, o a ti misma. Te va a servir para aprender de forma acelerada. Muchas técnicas quizás ya las conoces, pero ¿las aplicas? ¿Y has probado a ponerlas todas juntas? Porque todos hemos oído hablar de algunas técnicas de estudio, pero ¿los habéis visto todas juntas a la vez? Antes de empezar, os voy a hacer esta pregunta. ¿En qué te quieres convertir? ¿Qué quieres conseguir ser? ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Sobre qué te gustaría basar tu aprendizaje? ¿Sobre qué te gustaría basar tu profesión? ¿En qué materias te ves más débil y te gustaría aprender sobre ellas? Está claro que en la sociedad en la que vivimos, si no aprendes de forma rápida, te quedas obsoleto en 2 días. El aprendizaje parece no un requisito bueno que deberíamos tener, sino como algo imprescindible. Y lo primero para conseguir la motivación, tanto en el aprendizaje como en cualquier materia, es saber en qué te quieres convertir, qué quieres ser con tu aprendizaje en este caso. Os voy a dejar ahora 3 minutos para que lo penséis. De verdad, coger un papel y un boli y empezar a escribir en qué os gustaría convertiros, sobre qué me gustaría aprender. Quiero que lo hagáis ahora, porque luego estas cosas, cuando uno se queda solo, le cuesta un poco más. Os dejo ahora 3 minutos de reloj. Voy a apagar mi cámara, pero voy a dejar el micro abierto y os voy a dejar 3 minutos para que cada uno escriba en un papel o en un bloc de notas digital que tenga, donde cada uno quiera, que piense ahora durante 3 minutos en qué os queréis convertir con vuestro aprendizaje. Venga, os dejo 3 minutos.
Muy bien, pues han pasado los 3 minutos. Espero que hayáis por lo menos podido pensar en algo. Después podéis continuar, por supuesto, cada uno con el ejercicio. Es un tema muy, muy, muy importante. Es primero pensar en qué me quiero convertir, porque si no tengo la motivación de saber en qué quiero hacer, es muy difícil, por mucho que yo os pueda decir estudiar sobre esto, estudiar sobre el otro, es muy difícil que tengas la motivación. Por lo tanto, primero es motivarte tú mismo sabiendo qué es lo que quieres conseguir. Vamos a ver 5 fases de aprendizaje, 5 herramientas de estudio y un test. La primera de las fases es planificar tu semana. ¿Qué vamos a hacer? Pues una vez a la semana tengo que pensar en qué voy a estudiar. Imaginaos que estás estudiando para unas oposiciones o que estás en el colegio teniendo unas clases o que simplemente te gusta estudiar para aprender, para mejorar, para hacer más cosas, para aprender sobre cosas de tu trabajo, ¿vale? Cualquiera que sea la motivación que tengas para aprender, pues lo que tengo que hacer es planificar los siguientes días de estudio. ¿Qué haré? Pondré en el calendario un día y hora para planificar tu semana. Eso es, por ejemplo, yo aquí he marcado el domingo, el fin de semana, pues un día para planificar tu semana de estudio. Puedes hacerlo el lunes, el martes, como tú quieras, cuando te vaya mejor. Pero planifica tu semana de estudio. ¿En qué te vas a centrar esta semana con el estudio, con tu aprendizaje? ¿Lo puedes hacer cada día? Por supuesto, ¿vale? Pero siempre tener una pequeña visión de en qué os vais a centrar, en qué objetivo queréis abordar durante la semana. Y luego durante la semana, pues lo podéis ir cambiando ligeramente, porque las cosas cambian y la vida es así y no es perfecta. Pero tener por lo menos una visión de cuáles serían los próximos 7 días de aprendizaje. Intenta escribirlo. Si de hecho, si estás dando clases en el colegio o en la universidad o para unas exposiciones, entonces sí que os digo, planificároslo un poco mejor. Si simplemente lo haces por aprender más cosas, pues puedes ser más flexibles, pero cuando te riges a un horario escolar, a unas fechas de exámenes, pues lo ideal es que te pongas lo que vas a hacer cada día, aunque luego la vida va cambiando y lo puedes modificar ligeramente. Pero planifícate qué vas a hacer el lunes, que estudiarás el lunes, que estudiarás el martes, que estudiarás el miércoles. Y a veces, cuando no tienes ese hábito de estudio, pues se trata de empezar por sesiones breves de 15 minutos, de 10, de 20, de 30. Empieza por entre 15 y 30 minutos. Y esto lo que vas a hacer es generarte poco a poco el hábito. Si ya tienes el hábito de estudio de media hora, una hora, pues oye, si lo implementas, genial. Y si no, pues simplemente ten en cuenta de planificar cuáles son los puntos que vas a ver cada día. ¿Esto qué te va a ayudar? Pues cuando te pongas a estudiar ese día, no tienes que estar pensando en ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. No, no. Lo que voy a hacer ese día directamente es ponerme a hacer. Entonces he dedicado un ratito el fin de semana o cualquier día de la semana para planificarme lo que voy a hacer durante la semana y esos días, cuando me ponga a estudiar, directamente voy a estudiar. Puedes hacerlo diciendo, por ejemplo, pues vas a estudiar el lunes la lección 1 y el martes la 2 y el miércoles la 3. O puedes decirte, bueno, pues el lunes 20 páginas y el martes 2 páginas y el miércoles 32 páginas. ¿Vale? En función de lo que te digas que vas a estudiar, pues también el tiempo, estímalo un poco en base a eso. No te puedes decir que me voy a estudiar un libro entero en un día, en media hora, porque eso es imposible. ¿Vale? Entonces también un poco vas a ir aprendiendo en esa planificación a planificarte aún mejor. A decir, oye, me he planificado esta semana pero no he cumplido ningún día. Pues es que seguramente te has puesto demasiadas cosas por hacer. La segunda fase es tener claras las ideas clave. Y para eso pues podéis usar los mapas mentales. Os explico qué es. Para escribir un mapa mental y para quedarte con la idea clave, que es sobre todo lo que quiero que cojáis de esta fase, es que cuando estudies por primera vez, lo que tienes que hacer es retener las ideas clave. Te lees una hoja, te lees una lección, te lees un libro, lo que sea que leas, lo primero que tienes que hacer es quedarte con cuáles son las 4, 5, 7, 10 ideas clave. Y lo demás no es que lo obvies, sino simplemente es déjalo un poco aparcado, no pasa nada. Le vas a dar luego otra vuelta y lo vas a entender mucho mejor.
lo principal es quédate con las ideas clave. Para eso, una muy buena idea es usar mapas mentales. Ahí os he puesto, por ejemplo, una página web donde se pueden hacer mapas mentales. Casi todas las páginas son de pago. Esta, por ejemplo, es de pago, pero puedes hacer varios gratis. Y si no, oye, papel y bolígrafo, que esto es gratis para siempre. Y ahí, pues yo os lo recomiendo también que lo hagáis en papel y bolígrafo. Simplemente se trata de poner una palabra central, que puede ser el tema de la lección, por ejemplo, y después ir poniendo ramas que salgan de esa parte central de la hoja, ramificarlo como si de un árbol se tratase, de diferentes ramas, y en esas ramas irán esas ideas centrales, que idealmente serán una palabra o una frase muy, muy breve. Muy, muy breve. Después, alrededor de esas palabras claves, puedes ir enlazando más ramas en el árbol. Os sugiero que no pongáis muchísima ramificación, porque esto no es todo lo que os tenéis que aprender, pero sí es lo que te va a servir para entender todo el texto y todo lo demás de una forma más fácil, para recordarlo más fácil. Casi todos los humanos somos personas visuales, en los que si vemos algo lo retenemos muchísimo mejor. Hay algunas personas que son más auditivas y que necesitan escucharlo. Para eso hay después otra fase también para ello, pero la mayoría somos muy visuales, y entonces cuando tú ves algo lo retienes muchísimo mejor. Por eso, como veis aquí en la imagen, pues podéis poner dibujitos, colorines, cosas que llamen la atención para que eso se os quede mucho más claro. La tercera fase es la repetición espaciada. La repetición espaciada, esto quiere decir que una vez que he retenido esas ideas clave, me he planificado con la fase 1, en la fase 2 estoy ya empezando a estudiar cada día un poquito y me estoy aprendiendo sobre todo las ideas clave, y para eso me ayudo de los mapas mentales. Y lo tercero es la repetición espaciada. Es decir, que cuando me vaya a mirar la lección 1, las primeras 20 hojas o lo primero que me he mirado, eso luego lo tengo que repasar. Lo tengo que repasar. De hecho, es mejor coger y decir, me leo esas páginas, no me lo estudio en profundidad, simplemente le echo un vistazo, me quedo con las ideas clave y al cabo de unos días refuerzo ese aprendizaje volviéndomelo a mirar. Esto que veis representado aquí representa la curva del olvido, en la que la primera gráfica azul continua representa pues, que si yo me aprendo algo el día 1, al día 2 se me olvida algo, al día 3 menos, y al cabo de unos días no me acuerdo de nada. Si al cabo de 2 o 3 días o unos cuantos días refuerzo ese aprendizaje, vuelvo a acordarme, y así voy reforzando esa curva del olvido, pues para que no tienda hacia abajo. Es inevitable olvidar cosas, pero de esa forma estamos reforzando ese aprendizaje. Y ese modo difuso lo que quiere decir es que cuando yo aprendo algo, cuando yo introduzco algo en mi cerebro, él ya va procesando esa información y la va asociando con otras cosas que conozco, y eso es lo que hará que luego lo retenga, ¿vale? Entonces, refuerzo cada X días con la repetición espaciada. ¿Cómo lo hago esto? Pues como me voy a planificar mi semana, lo que digo, después el lunes la lección 1, el martes la 2, el miércoles la 3, pero el jueves lo que hago es miro las ideas clave de la lección 4 y repaso la lección 1. El viernes me aprendo o empiezo a aprenderme la lección 5 cogiendo las ideas clave y repaso la lección 2. La semana 2, la lección 3, repaso la 3. ¿Veis un poco el ciclo, no? Este es un ciclo, aquí he puesto un poco a modo de ejemplo, pero para que vayáis viendo un poco la idea. Es que tengo que ir continuamente revisando las lecciones anteriores. ¿Para qué? Para ir completando esas ideas clave, que son las primeras que me tengo que aprender. Cuando yo me sepa la lección 1, me sabré las ideas clave y luego ir repasando para ir completando ese puzzle, que podríamos decirlo así, de la lección 1, en el que me sé solo algunas piezas, solo las ideas clave, y las voy a ir completando con los repasos. Para eso te puedes ayudar perfectamente de tu mapa mental. Cuando vuelvas a ver la lección 1, ten delante el mapa mental para ir asociando a esas ramas cosas nuevas que puedas ir añadiendo.
Y en el punto número 3 os pongo, pregunta lo que no entiendas. Si no entiendes algo, intenta preguntarlo en ese momento, no te esperes muchísimo tiempo porque ahora lo tienes fresco. Entonces no dices, no, me voy a apuntar todas las dudas hasta el final. Bueno, apúntate unas cuantas, pero no te mortifiques ahí con muchísimas dudas porque si no, pues esto se te va a olvidar. Entonces, intenta aclarar las dudas lo antes posible, ¿vale? Lo antes posible, pues cada uno depende de cuándo pueda, pero lo antes posible. La fase número 4, y esto va también un poco para las personas que son más auditivas y en general para todo el mundo. Enséñaselo a otros. ¿Cómo lo hago? Pues busca a un compañero, a tus padres, a un compañero de trabajo, a un compañero a tu pareja, a quien sea, para explicarle lo que has aprendido con tus propias palabras, con tu propia forma. Intenta enseñarle de alguna forma lo que tú has aprendido. Dicen que si tú enseñas algo, eso lo interiorizas mucho más. Y eso es una verdad como un templo. Siempre que puedas, explícale a otro compañero lo que has aprendido. Intenta explicarlo con tus propias palabras. Igual al principio puedes empezar pues, apoyándote simplemente de los mapas mentales. Eso hará que ese mapa mental se te grabe en tu mente. Es decir, si la lección abierta, ¿no? Te coges solo con el mapa mental, que al final tienes apuntada 10 palabras, 15 palabras, 7 frases, unas pocas cosas, con eso tienes que ser capaz de explicar con tus propias palabras a otras personas lo que has aprendido de eso. La fase número 5 es ponte a prueba. Ponte a prueba es haz ejercicios, mira para haz ejercicios, pues por ejemplo, si estás dando clase, pues los ejercicios que te manda el profesor o las prácticas que tengas, todas las que puedas. Mira para otro lado cuando leas, eso quiere decir que a veces te podemos hacer un microexamen en cada momento. Me leo una página, cierro el libro y digo, ¿qué me he quedado de esta página? Dítelo a ti mismo y verás si realmente te has quedado con algo o no te has quedado con nada. O apunta las 4 palabras clave y intenta a partir de esas 4 palabras clave desarrollar un poco eso que acabas de leer. Y si puedes y estás en periodo de exámenes o si tienes exámenes, pues intenta hacer exámenes de prueba de otros años o de internet o de cualquier prueba es buena o simplemente te pones tú unas pruebas, te pones algunas preguntas durante los días que vayas estudiando y después al final tú mismo te haces ese examen o que te lo haga tus padres o que te lo haga un amigo. Eso de hacer exámenes es la mejor prueba para ensayar cómo afrontar los exámenes, haciendo más exámenes. Por eso muchas veces los profes en el colegio nos ponen pequeños controles, nos están enseñando a entrenarnos para prepararnos para hacer realmente los exámenes finales. Pues hazlo tú mismo. Si haces muchísimos exámenes, ¿qué pasará cuando llegues a un examen de verdad? Pues sabrás cómo hacerlo. Sabrás cómo hacerlo porque estarás entrenado para ello. No tendrás tanta presión de hacer ese examen. Como antes, la planificación semanal, pues también te puedes ir planificando tus momentos de práctica. Como veis aquí, esto es un ejemplo de unas clases de un instituto, por ejemplo, pero bueno, pues cada uno cuando pueda planificárselas. Hemos visto las 5 fases, luego las veremos todas juntas. Vamos a ver ahora algunas herramientas de estudio. Os pongo estas dos juntas, pero las dos separadas. La primera es la técnica del pomodoro. Estamos en la era de las distracciones y todo nos distrae. Ahora mismo seguro que estáis algunos de vosotros mirando el correo electrónico, mirando algún mensaje de WhatsApp que os has entrado, atendiendo a alguien porque estáis en casa, cualquier cosa que os distrae. Pues la técnica Pomodoro lo que dice es mantén la atención en lo que estás haciendo durante 25 minutos y luego descansas 5. Tal cual. Es decir, te pones el cronómetro durante 25 minutos, solo estás estudiando, solo estás haciendo eso, no tienes el teléfono, no tienes el email, no tienes a nadie en casa, le dices a la gente, oye, no te voy a atender durante 25 minutos y solo haces eso. Eso es muchísimo, esos 25 minutos de estudio
con concentración lo máximo posible. Son muchísimo más efectivos que si estoy 2 horas continuamente con distracciones. ¿Por qué? Pues porque las distracciones lo que hacen es dar un paso atrás en tu concentración y lo que vas a hacer es interiorizar menos aquello que has estudiado. De verdad, si vas a estudiar 2 horas no atendiendo mucho, estudia 25 minutos atendiendo y estás haciendo lo mismo. Entonces, atiende a lo que estás haciendo durante 25 minutos, sabes que a los 25 minutos vas a parar, ¿vale? Por lo tanto, no es una pesadilla de decir, que estoy estudiando ahí 2 horas, no, 25 minutos y paras 5. Estos 25 minutos los podéis adaptar un poco a vosotros, a vuestro ritmo. Pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 75, ¿vale? Pero que no sean 5. ¿Vale? 5 no, por lo menos 15, 20 minutos seguidos deberíais ser capaces de solo hacer eso, solo estar estudiando, solo estar leyendo, solo estar concentrados en esa tarea y evitar al máximo todas las demás distracciones. No pasa nada si no lo consigues, porque lo que estás haciendo con esta técnica también es entrenar precisamente eso, el atender solo a esa cosa. Por lo tanto, insiste, insiste, insiste para que entrenes de esa forma tu atención. La segunda herramienta que os propongo es el SAPO, que es atender primero a lo importante. Atender primero a lo importante quiere decir que si tienes que estudiar muchísimas cosas, céntrate primero en las cosas que sean más importantes de todo el temario. Y si no sabes cuáles son, vete por lo menos a las que sean un poco más difíciles, un poco más complicadas. Empieza por esas, porque de esa forma, con tu repetición espaciada, lo que estás haciendo es introducir eso primero. Y al estar repasando varias veces, lo que has dejado es más tiempo a esa repetición espaciada, a ese modo difuso de aprendizaje, que es el que aprendemos cuando no estamos estudiando. Cuando no estamos estudiando algo, también estamos aprendiendo porque nuestro cerebro eso lo tiene ahí y lo va procesando. ¿Vale? Pues cuanto antes entre en tu cerebro, más tiempo tiene tu modo difuso de asimilarlo. ¿Vale? Por lo tanto, cuando estoy planificándome, intento planificarme, sobre todo al principio, las cosas más complejas o más importantes. Más importantes primero y si no, pues las más complejas también. Intenta alternar también con alguna cosa fácil. Si te pones todo lo más difícil, pues igual te agobias tanto que lo dejas. Intenta también alternar con alguna materia o con alguna cosa que te resulte más sencilla, pues para amenizar también y para poder seguir avanzando. La tercera herramienta que os propongo es una técnica de memorización que serviría para aprenderte listas de palabras. Por ejemplo, pues las palabras que conformen tu mapa mental, tus ideas clave. Tus ideas clave, te vas a poner 10 frases, 20 frases o 30 palabras, los que sea, pues esta técnica te puede servir para memorizar esas listas de palabras. Por ejemplo, si tuvieses que aprenderos los ríos principales de España, que son Miño, el Ebro, el Duero, el Tajo, el Júcar, el Guadiana, el Guadalquivir y el Segura, ¿cómo lo podíais hacer? Pues con la primera palabra de cada una de estas palabras, perdón, con la primera sílaba de cada una de estas palabras, formarías una frase memorable, que memorable quiere decir que sea algo muy raro, que sea algo anecdótico, que sea algo estrambótico, que sea algo que no sea algo común. Podrías formar una frase como la que yo he puesto aquí: mi elefante dice todo junto, guapa, guapi, segura. ¿Vale? Es una frase absurda, ridícula, ¿vale? Pero que seguramente si la lees un par de veces te quedas con ella. Mi elefante dice todo junto, guapa, guapi, segura. Esa frase es muy sencilla de aprendérsela porque es tan rara, tan estrambótica, que eso le gusta, le motiva a tu cerebro. Intenta buscar siempre las cosas diferentes porque lo de siempre a tu cerebro le aburre. Por lo tanto, busca cosas distintas y quédate con esa frase. Luego léete varias veces las palabras que te quieres aprender, porque al final si te la miras solo una vez, pues es muy difícil que te las aprendas, te las tienes que leer varias veces, pero después apréndete solo mi elefante dice todo junto, guapa, guapi, segura. Si yo ahora digo mi elefante dice todo junto, guapa, guapi, segura, posiblemente la mayoría, sobre todo los que seáis de España, los que sois de fuera de España, os costará un pelín más, pero a lo mejor algunos ya hasta podrían poner al lado
cuáles son los principales ríos de España. Nada, os dejo 10 segundos para que si alguien quiere, pues que los apunte a ver si los acierta. A ver si los acierta. Por M, el primer río, el segundo por E, tercero por D, por T son cómo empiezan las palabras que me quiero aprender. Muy bien, bueno, ya veo que alguien la ha puesto por ahí en el chat. Perfecto. Pues estos eran los ríos principales de España: el Miño, el Ebro, el Duero, el Tajo, el Júcar, Guadiana, Guadalquivir y Segura. Espero que lo hayáis acertado. Espero sobre todo que os quedéis con la regla. Coger la primera letra de cada palabra y formar una frase memorable, algo que no sea común, algo que sea algo muy raro, algo que sea extraordinario. ¿Cómo aprendo textos largos? Pues una de las técnicas para aprender textos largos, que esta, por ejemplo, la usan actores para aprenderse textos más largos. Aquí os he puesto un ejemplo breve que es un poco rollo, es un poco de historia, ¿vale? Pero esta técnica pues la usan, ya os digo, actores para aprenderse textos más largos de memoria. No es bueno nunca aprenderse cosas de memoria, pero bueno, en este caso, pues, por ejemplo, un actor pues se las tiene que aprender. O como una profesora le dijo a uno de mis sobrinos, es que yo quiero que lo pongáis todo igual que el libro. Bueno, que me parece que es para encarcelar a esta profesora. O sea, no se puede pedir a un alumno que te lo ponga igual que el libro. O sea, eso no es aprendizaje. Seguramente no sepa qué es Google aún, pero en cualquier caso hay veces que tenemos que aprender textos más largos de memoria o casi de memoria. Pues esto es una técnica para hacerlo y consiste en escribir la primera letra de cada palabra de toda la frase. La historia, pues LH de España, de E, engloba el periodo EEP, comprendido desde la CDL, primera con así con todas, y fijaos que están en minúsculas las que tienen solo una sílaba y en mayúsculas las que tienen más. La, pues como solo tiene una sílaba, pues está en minúsculas, historia, tiene más de una, está en mayúscula. Y se trata de leerte al final el texto varias veces y luego intentar repetirlo leyendo solo la primera de las letras. Lo que tienes que hacer ahora, lo voy a dejar un momento esto, pero para que entendáis el ejercicio de qué se trata, es me escribo al lado del texto las primeras, de cada palabra, me escribo la primera letra y intento leerla leyendo solo la columna de la derecha. Al principio me la leo un par de veces, de la derecha izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, hasta que sea capaz de leerla solo con la derecha, con la parte de la derecha. Entonces, leyendo solo esto de aquí, pues a ver si alguien es capaz de escribir pues todo esto que pone aquí a la izquierda, ¿vale? Entonces, venga, como ya lo habéis leído un par de veces, ¿verdad? Pues ahora, bueno, lo voy a dejar nada, para que lo leáis una última vez. La historia de España engloba el periodo comprendido desde la primera colonización humana en la prehistoria, en la península ibérica, hasta la actualidad. ¿Vale? Venga, pues a ver si alguien es capaz de, con haberlo leído una vez solo, es capaz de decir la frase entera. No hace falta que lo digáis en voz alta, simplemente es que os lo escribáis en vuestro papelito que tengáis por ahí, a ver si se os ha quedado. Y si alguien se atreve a escribirlo en el chat, pues genial.
Este es más complicado, ¿no? Vale, no pasa nada. Evidentemente, todo esto es cuestión de práctica, ir practicando para conseguir al final aprendéroslo más rápido. No hay milagros tampoco, no existen milagros en los que de repente te vaya a dar alguien una técnica en la que te aprendas todo en un minuto. Eso no existe, pero sí que existe como esta técnica para aprenderte más rápidamente textos largos. Muy bien, pues este era el texto. Seguramente alguien ha hecho casi el texto. Pues imagínate si lo haces esto en un minuto, cuánto puedes aprender dedicándole un poquito más de tiempo. La cuarta herramienta para aprender palabras es el Palacio de la Memoria. Este sirve para aprender palabras, listas de palabras y para aprender muchísimas cosas más, ¿vale? Simplemente os voy a poner aquí un breve ejemplo para que veáis de aprender palabras un poco más complejas, cómo podéis asociar imágenes a las palabras para ubicarlas en algún sitio y recordarlas mejor. Simplemente aquí he representado con una imagen a la izquierda en el que el Palacio de la Memoria lo que quiere decir es un espacio físico, conocido, el que tú tengas muy claramente en tu mente. Por ejemplo, tu casa. Tu casa te la conoces de memoria, sabes todos los rincones y sabes perfectamente dónde está todo o casi todo, ¿no? Y a la derecha lo que representa es un poco el recorrido mental que haríamos para acordarnos de las palabras una vez que las pongamos en diferentes sitios. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Sin escribirlas, acordaos de estas palabras. Estas son algunas palabras extraídas de un texto técnico relacionado con la carnitina, ¿vale? Que no es objetivo ahora de hablar de ello, pero simplemente para que veáis un poco pues, que son palabras algo más fáciles, otras más complejas. ¿Vale? Pues la idea un poco es a ver cómo nos podemos aprender estas palabras de una forma más sencilla que simplemente leyéndolas 250 veces, ¿no? Que es lo que es como solemos aprender estas cosas. Lo que vamos a hacer es ir poniendo estas palabras en un palacio de la memoria, que yo he simplificado aquí con este cuadradito con 9 posiciones para que sea más sencillo hacerlo. Para la primera palabra nos vamos a acordar de carne y Tina Turner. Carnitina. Para la segunda palabra nos vamos a acordar de un transportín, de un transporte, transportar. En el tercer caso nos vamos a acordar de una máquina produciendo. En el cuarto caso nos vamos a acordar de un órgano y el nazismo. Estamos asociando dos palabras que son más fáciles de recordar, seguramente el órgano y el nazismo, para acordarnos de organismo. En el quinto lugar vamos a acordarnos de una bebida energética. Vamos a colocar en la posición número 5 una bebida energética para que sea más sencillo acordarnos de energía. En el sexto lugar vamos a acordar de unas cadenas, porque esta palabra visualmente es fácil de acordarse de ella. En el séptimo lugar nos vamos a acordar de un limón, que es ácido. En el octavo lugar, pues, unos hígados, ¿vale? Bueno, de carne. Y en el noveno lugar nos vamos a acordar de un antisistema y un epiléptico. Antiepiléptica. Bien, pues ahora lo que quiero es que, bueno, que la leáis otra vez, pero que cerréis los ojos y os imaginéis un lugar en la posición número 1 a carne y Tina Turner, carnitina. En la posición número 2 a un transportín, a transportar. En el número 3 una cadena de producción. En el número 4 un órgano y la símbolo nazi, organismo. En el quinto lugar, en la quinta posición, mejor dicho, una bebida energética de energía. En la sexta posición, unas cadenas. En la séptima posición, un limón ácido. En la octava posición, los hígados.
Y en la novena posición, pues un antisistema y un epiléptico que conforman la palabra antiepiléptica. Muy bien, pues a ver si os acordáis de las diferentes palabras que hemos ido poniendo en cada uno de los lugares. Yo ahora las voy a ir mostrando y simplemente, si la habéis anotado, pues a ver cuántas habéis acertado. Pues en la posición número 1 teníamos a la carne y a la tina carnes, pues carnitina. En la número 2 teníamos el transporting, de transportar. En el número 3 teníamos la cadena de producción. En el número 4 teníamos el órgano y el nazismo, organismo. En el número 5 teníamos la bebida energética de energía. En el número 6 teníamos las cadenas. En el número 7 teníamos el limón de ácidos. En el número 8 teníamos los hígados. Y en el número 9 teníamos el antiepiléptica. Espero que os hayáis acordado, no sé si de todas, pero sí de algunas. Simplemente es un ejercicio que hemos hecho muy rápido. Evidentemente hay que hacerlo un poco más despacio para que esto se interiorice bien, pero que de esta forma es mucho más fácil que interioricéis pues, estas palabras que queréis aprenderos. Sin duda alguna, esto requiere un poco de práctica y no hace falta que las pintes así con un dibujito. Simplemente que las imagines, con que las imagines puestas en un palacio de la memoria, como sería tu casa en posiciones, pues por ejemplo, en la posición, si al entrar en tu casa lo primero que hay es la cocina, por ejemplo, pues en la cocina pondrías, te imaginarías un filete de carne con tina carne, ¿no? Entonces carnitina. Después en el pasillo que conduce al baño, pues a lo mejor estaría un transportín. En el baño igual tendrías unas cadenas de la producción. Así, etc, 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 recorriendo toda tu casa. Cuando quieras recordar esta secuencia de palabras, lo único que tienes que hacer es recorrer tu casa. Si esto has conseguido recordarlo en 2 minutos que hemos hecho el ejercicio, imagínate si dedicas un poco más de tiempo. Espero que hayáis podido recordar algunas de ellas. Muy bien. La quinta técnica de la quinta herramienta para memorizar es cómo aprenderte números, que es un poco algo un poco diferente. Para eso lo que tienes que hacer es aprenderte un sistema, que en este caso es el que os propongo, es el sistema mayor, que es un sistema reconocido mundialmente, ¿vale? Para transformar números en letras, ¿vale? Hay algunos que le vas a encontrar sentido y otros no tanto, pero bueno, es un sistema mundialmente conocido. El 1 es como la T, ¿no? El 1 se parece a la T, el 2 si lo giras un poco se parece a una N, el 3 si lo tumbas también se parece a una M, el 4 si le das una patada, lo giras, se parece a una R, el 5 es levantando los 5 dedos, así en formato, como lo veis ahí en la imagen, que se ve un poquito, pues forma una L, el 6 es como una J cerrando el círculo de la J y girándola, ¿vale? El 7 es como la G, si lo miráis en un espejo al revés, sería como la G. El 8 es como el símbolo de las funciones matemáticas, que se representan así como con una F cerrada, como el infinito también. Sería el 8, la F. El 9 es como una P también girada. Y el 0 es, esto es el que menos seguramente tiene lógica, tendría más lógica que sea una Z, pero bueno, se ha representado como la S del chaleco salvavidas, ¿no? Del SOS. SOS, pues la S es el 0. Entonces, esto aprendérselo es relativamente sencillo porque ya veis que hay una relación bastante visual entre los números y las letras. Lo ves un par de veces y te las sabes de memoria. Y entonces, cada vez que quieras aprenderte un número, lo que tienes que hacer es transformar ese número en letras y asociar varias palabras. Y como sabes además cómo aprenderte palabras, como has visto con algunas técnicas, formando frases con el palacio de la memoria, pues simplemente lo que tienes que hacer es visualizarlas. Algunos ejemplos que os he puesto aquí. Pues por ejemplo, para aprenderte esos números, ¿no? El 1868 pues sería el TFJF.
tufo jefe, ¿no? Mi jefe huele a tufo, tufo jefe, pues te acuerdas, tufo jefe, te acuerdas, ¿no? Aprenderte que la fecha era 1868. Pues bueno, depende de la motivación que tengas. Estás estudiando historia, pues a lo mejor no tengas toda la fecha, pero tú te acuerdas de que eso fue cuando el tufo de jefe, pues te acuerdas, es más fácil acordarse de tufo jefe. Tufo jefe, TF, JF, lo único que tienes que hacer ahora es traducir de forma inversa. 0235, pues SNML, sana mala, sana mala, sana malamente, sana mal, pues te acuerdas mucho más fácil de sana mala que el 0235. Y el 3089, pues MS FP, pues MUSA de FP, de formación profesional, pues MUSA de formación profesional, MUSA FP, pues seguramente te acuerdes mucho más. Lo único ahora para acordarte de los números, pues sería traducir al revés esas frases, esas letras en números. Y con eso te aprendes muchísimo más fácil pues, los números. ¿Cómo sería todo esto puesto junto? Pues primero, planifica tu estudio con repetición espaciada incluida, es decir, planifícate varios días y de forma alterna para estudiar las mismas lecciones. El lunes, la 1, el 2, la 2 y te repasas la 1, el 3, la 3 y te repasas la 2 y la 1. Bueno, planifícatelo de forma que te sea más fácil a ti, pero con repetición espaciada. Cuando vayas a estudiar, primero las ideas clave, luego dejas reposar, que eso es la repetición espaciada de nuevo, y luego vas entrando en los detalles, ideas claves, con tus mapas mentales, con tu pequeño resumen de las 4 ideas claves que tenga. Y luego vas rellenando todo eso con detalle con tu repetición espaciada. Cuando estés estudiando, recuerda primero lo más difícil, lo más importante, estudia de forma concentrada durante 25 minutos. Es mejor hacer eso que estudiar 2 horas distrayéndote. Por lo tanto, estudio de forma concentrada durante 25 minutos, paro y me hago un refresco. Me voy a tomar algo, lo que sea, descanso unos minutos y luego ya vuelvo, si quiero o si puedo. Utiliza las reglas mnemotécnicas cuando tengas que estudiar diferentes palabras o números, ¿vale? Las que hemos visto, la asociar frases completas, el palacio de la memoria, ¿no? O las diferentes, escribir las letras. Si son textos más largos, pues escribir todas las letras de la frase para así tener pues, más claro, aprender más rápido. Busca palabras similares, las metáforas, números en letras, ¿vale? Todo lo que hemos ido viendo ahora en estas 5 herramientas. Enseña a alguien más. Una vez que empiezas ya a aprenderte lo que has aprendido, enséñaselo a otras personas. Enséñaselo, díselo con tus palabras, dítelo a ti mismo delante del espejo. Y por último, pues ponte a prueba constantemente, ¿vale? Hazte exámenes, hazte pequeños test, lo de mirar para otro sitio mientras estás aprendiendo algo, nada, pequeños truquillos que os pueden servir para aprender más rápido. Un extra, el test que os decía antes. ¿Cómo sé si estoy preparado o no para un examen? Si contestas sí a estas 9 preguntas, probablemente, con toda probabilidad, es que estás preparado para ese examen. Son estas que ves aquí. Te esforzaste en entender el material. Hiciste lo que os he dicho antes. Hicisteis el pomodoro, hiciste una repetición espaciada, utilizaste las técnicas de memorización, te has esforzado por entenderlo. ¿Trabajaste con compañeros los problemas o al menos verificaste otros? Es decir, ¿te pusiste a prueba? ¿Le enseñaste a otro? ¿Te pusiste exámenes? ¿Intentaste resumir cada solución antes de trabajar con tus compañeros? ¿Hiciste estos mapas mentales de cuáles eran las ideas clave? ¿Consultaste cuando tuviste duda? Cuando tuviste dudas, que también os lo dije antes, si tengo dudas, las intento aclarar lo antes posible. ¿Entendiste todas las soluciones a los problemas? Cuando estás haciendo ejercicios, cuando estás haciéndote exámenes, ¿entiendes las soluciones? Pediste, y la siguiente, la sexta, es pediste explicación para los que no entendiste, ¿eh? O sea, vuelvo un poco a preguntar dudas. ¿Intentaste resumir muchas de las soluciones de esos problemas rápidamente? O sea, te pusiste ya, es que un poco todo lo mismo, ¿eh? O sea, fijaos que los ejercicios también un poco es, ¿cuáles son las ideas clave? ¿Cuáles son mi mapa mental? ¿Cuáles son las cosas más clave? El punto número 8 es
Bueno, es más o menos lo mismo, ¿eh? Lo que habíamos dicho antes. Y el número 9 sería, pues, si dormiste suficiente la noche anterior, porque hay que ir descansado. Que tendemos a dejarlo todo para el final, estudiar al final, pues hay que intentar ir lo más descansado posible. Si has hecho todo lo anterior, no te hace falta pegarte un atracón el último día para estudiar, porque te lo vas a saber. Para concluir, pues busca un mentor, como estás haciendo aquí ahora, para acelerar tu aprendizaje. Y si queréis, pues me podéis seguir en Telegram simplemente poniendo en vuestro navegador, pues esto que pone aquí, t.me/allottodo, y ya simplemente os enlaza con mi canal de Telegram, donde cada día voy publicando cosas sobre no solo aprendizaje, sino sobre productividad y temas de eficiencia. Muy bien. Voy a detenerla.